Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar el paso a paso de esta hermosa bolsa. Miren todos estos detalles, todos estos acabados. Miren este color tan hermoso. Miren esta borla que le hemos colocado. Hemos colocado también la marquilla y hemos colocado un broche pequeño de imán. Miren lo espaciosa que es esta bolsa por dentro. Miren esta hermosa asa que le hemos realizado, va unida al bolso. Hemos elaborado este bolso con un punto bajo sencillo y lo hemos realizado en forma cruzada. Miren cómo se ve de bonito, es una bolsita elegante. Me encanta porque es ideal para aquellas chicas principiantes porque no llevan mucho herraje, no llevan muchos accesorios, una bolsa delicada, muy bonita. Muy fácil de realizar para iniciar con el emprendimiento, es perfecta. Voy a darle las medidas. Tiene una altura de 13 centímetros y de ancho tiene 20 centímetros. De largo, contando la asa, tiene 23 centímetros. Este bolso lo hemos elaborado con el mejor ecotrapillo, trapillo puntitos. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace a su página web para que entres y mires la variedad de colores que tenemos disponibles para ti. Es un trapillo seleccionado de excelente calidad. También te voy a dejar mi código de descuento para que al momento de realizar tu compra te lleves un descuento espectacular. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, déjamelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto te estaré dando respuesta. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te extiendo la invitación para que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos tutoriales. Cada semana estamos subiendo tutoriales de modelos que están en tendencia, explicados de una forma fácil y sencilla para que tú lo puedas elaborar. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Vamos a trabajar este proyecto con una aguja de tejer de 6 milímetros y un trapillo tipo pluma extra licrado. Este es de 3 centímetros de ancho. Iniciamos realizando un nudo deslizado, tomamos la aguja con la puntica hacia abajo, damos vuelta sobre el trapillo, ajustamos de este lado, tomamos hebra y pasamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Ahí ajustamos y aquí tenemos nuestro nudo deslizado. Vamos a realizar ahora cadenetas. Realizaremos 10, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Ya hemos realizado las 10 cadenetas. Recuerden que el punto deslizado no lo vamos a contar. Verifiquen que tengan esa cantidad de puntos. Aquí vamos a comenzar lo que va a ser el patrón de puntos con el que vamos a trabajar este proyecto y ese va a ser de puntos bajos sencillos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer el punto que se vea como una crucecita, o sea, no se va a ver un punto bajo normal, sino como una crucecita. Vamos a trabajar en la parte de arriba de la cadeneta. Miren que aquí está la cadeneta completa. Vamos a trabajar tomando la hebra que está encima, esta que está aquí, y vamos a comenzar en la segunda cadeneta. Miren, vamos a dejar esta como punto de altura y vamos a tomar la siguiente. Pasamos la aguja en medio de la cadeneta, tomamos hebra. Miren que normalmente haríamos así a la derecha, ahora vamos a hacer a la izquierda. Damos altura y cerramos. ¿Cómo vamos a tomar la hebra? Pasamos en el centro del siguiente punto. Normalmente se toma a la derecha, ahora lo vamos a tomar a la izquierda. Entonces cuando estamos girando, aquí se forma como un torcido, como un doble. Miren, al cerrar el punto queda como cruzadito. De esta forma.
Vamos a hacer los puntos hasta llegar al punto antes del punto deslizado. En este primer punto, en la primera cadeneta que vemos aquí, vamos a colocar un marcador. Y aquí nos falta la última cadeneta. En esta última cadeneta vamos a iniciar realizando aumentos. Un aumento triple, 3 puntos dentro de ese mismo punto. Miren que no estamos usando el nudito deslizado, punto deslizado, sino la última cadeneta. Pasamos dentro de esa última cadeneta, tomamos hebra, damos altura, siempre la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Dentro de ese mismo punto vamos a hacer 2 puntos más, miren ahí está el espacio. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. El siguiente punto, en esta primera cadeneta vamos a colocar un marcador de puntos en el primer punto donde se hizo el aumento y en el último punto colocamos otro marcador ahí para guiarnos dónde inicia el aumento y dónde finaliza. Vamos a trabajar los puntos de este lado y lo vamos a hacer tomando toda la cadeneta. Miren que aquí está 1 y 2 hebras, tomando las dos, una, la que se ve encima, y la que está debajo serían 2 hebras. Vamos a hacerlo encima de los punticos que están acá abajito y en total serían 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Vamos a hacerlos hasta llegar de este lado. Pasamos la aguja, tomamos hebra, ya saben que no estamos tomando hebra hacia adelante, sino de adelante hacia atrás, así de esta forma. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Miren que ya el punto nos queda torcido, miren, como en forma de una cruz. Miren que no es así, sino de esta forma. Tomando las 2 hebras, ya que hemos realizado los 7 puntos, verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y miren que quedó frente con frente. Vamos a realizar ahora el último punto. Les muestro, miren que dentro de ese punto ya tenemos un punto que es donde está el marcador y aquí se nota otro que es donde hemos realizado el punto de altura. Miren que aquí ya hay 2 puntos. Vamos a hacer el tercero para completar los 3 como hemos hecho de este lado. Pasamos la aguja debajo de las 2 hebras, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y pasamos por las 2. Aquí vamos a colocar el siguiente marcador para saber que ahí realizamos el otro punto de aumento. Miren que ya queda 1, 2 y 3, pero tenemos 1 y 2 cadenetas. Vamos a sacar la tercera cadeneta dando la altura a esta orejita y cerrando esta vuelta. Quitamos este marcador un momento, pasamos la aguja, miren que aquí está el primer punto y esta es la primera cadeneta. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, miren que la punta queda hacia arriba, tomamos la orejita reservada y la colocamos dentro de la aguja, llevamos hacia atrás,
ajustamos, miren aquí, reservamos y aquí vamos a abrir. Ya aquí tenemos 1, 2 y 3 puntos dentro del mismo punto, igual que de este lado. Hemos finalizado esta primera vuelta con un total de 20 puntos. Hemos realizado 3 puntos en las esquinas y 7 puntos en los laterales. Vamos ahora a abrir la segunda vuelta. Vamos a pasar la aguja en el centro de esta primera hebra. Miren, debajo. Colocamos la orejita reservada y vamos a ajustar. Vamos a ajustar bien hasta que cierre un poquito. Vamos a tomar hebra, llevamos hacia adelante, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Y aquí tenemos el primer punto. En esta segunda vuelta, en estos 3 puntos, vamos a hacer aumentos. 2 puntos dentro del mismo punto. Ya aquí tenemos uno, vamos a hacer el siguiente. Pasamos la aguja dentro de ese mismo punto. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Tenemos 2 puntos dentro de ese punto. Quitamos el marcador y en este punto vamos a hacer el siguiente aumento. 1, 2. En este último punto colocamos el marcador y aquí vamos a trabajar 7 puntos bajos hasta llegar a este punto donde está el marcador. Vamos a tomar toda la hebra, toda la cadeneta, miren, pasándola por la cadeneta completa. Tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Ya estamos en los puntos de aumento de este lado, quitamos el marcador y aquí vamos a realizar 2 puntos. 1 y 2 dentro del mismo punto. En ese primer punto vamos a colocar nuevamente el marcador. Ya nos queda el punto del centro. Miren. Aquí vamos a hacer 2 puntos también. Recuerden que de este lado tenemos 3. Ya realizamos el aumento en el primer punto. Vamos al segundo. 1, 2. Quitamos el marcador de este lado y realizaremos el tercer aumento. 1, 2. En este último punto colocamos nuevamente el marcador. Miren, y ya tenemos 6 puntos. 2 puntos dentro de cada punto de aumento. Vamos a realizar ahora los 7 puntos hasta llegar al marcador. Ya estamos aquí en el marcador, retiramos y aquí vamos a hacer 2 puntos dentro de ese mismo punto. Recuerden que al inicio realizamos 2 puntos y 2 puntos de este lado. Nos queda este punto donde estaba el marcador y aquí vamos a realizar el aumento. 1, colocamos el marcador y 2. Damos altura a esta orejita y la vamos a pasar en la primera cadeneta. Miren que aquí está el primer punto y aquí está la primera cadeneta. Llevamos la aguja hacia atrás, pasando por la cadeneta completa. Colocamos la orejita reservada en la aguja y la llevamos hacia atrás. Hemos finalizado la segunda vuelta con un total de 26 puntos. Vamos a pasar la aguja. Miren que aquí
está la orejita que fue hacia la primera cadeneta, miren. Debajo de esa orejita vamos a pasar la aguja y vamos a colocar la orejita dentro de la aguja. Ajustamos. Ahí miren que quede bien ajustadita, que el largo de esta hebra sea similar a las demás hebras. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante pasando por esas dos, damos altura, tomamos hebra y cerramos, y aquí tenemos el primer punto de la tercera vuelta. En esta tercera vuelta vamos a trabajar un punto de aumento, un punto sencillo, un punto de aumento, un punto sencillo. Aquí vamos a comenzar con un punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento. Entonces aquí tenemos un punto sencillo, pasamos al siguiente y vamos a realizar un punto de aumento. 1, 2, punto sencillo, quitamos el marcador y aquí vamos a hacer punto de aumento. 1, 2. Colocamos el marcador en el último punto del aumento. Vamos a trabajar ahora los 7 puntos bajos hasta llegar al otro marcador. Ya estamos aquí en el marcador, entonces trabajamos, iniciamos con punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento. Vamos a seguir la secuencia, sería punto de aumento, iniciamos con punto sencillo. Pasamos la aguja y realizamos un punto sencillo. Colocamos nuevamente el marcador. Para saber que ahí se iniciaron los aumentos. Sigue un punto de aumento. 1, 2. Sigue un punto sencillo. Sigue un punto de aumento. 1 y 2. Sigue un punto sencillo. ¿Con qué finalizamos de este lado? Con un punto de aumento. Colocamos el marcador en el último punto. Tenemos punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento. Ya saben, el aumento, 2 puntos dentro del mismo punto. Ahora vamos a trabajar los 7 puntos sencillos hasta llegar al marcador. Y verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quitamos el marcador. Aquí finalizamos con punto de aumento. Vamos a iniciar acá con punto sencillo, siguiendo la secuencia. 1, punto sencillo. Miren que aquí, cuando iniciamos la vuelta, realizamos un punto sencillo y uno de aumento. Entonces aquí tenemos un punto sencillo, queda un punto y en este vamos a hacer un punto de aumento. Damos altura a esta última orejita y la pasamos dentro de la primera cadeneta. De atrás hacia adelante pasamos la aguja debajo de toda esa cadeneta, colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás.
Hemos finalizado la tercera vuelta con un total de 32 puntos. Verifiquen que tengan esa cantidad de puntos. Vamos ahora a abrir la cuarta y última vuelta. Miren, debajo de la orejita que pasó hacia atrás en la primera cadeneta, pasamos la aguja, colocamos la orejita reservada, ajustamos muy bien, que quede bastante cerrada esta hebra. Colocamos la hebra sobre el ganchillo tomándola de esta forma, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Para esta cuarta vuelta la regla es 2 puntos bajos, 1 punto de aumento, 2 puntos bajos, 1 punto de aumento. Aquí vamos a realizar un punto de aumento. Miren que tenemos la primera cadeneta, dentro de esa misma vamos a hacer otro punto. Tenemos un aumento, aquí vamos a realizar puntos bajos. Miren que los vamos a realizar, ya les muestro. Tenemos el punto de aumento encima del punto bajo de la vuelta anterior y tenemos los 2 puntos bajos encima del punto de aumento de la vuelta anterior. Vamos, aquí tenemos de la parte de abajo tenemos un punto sencillo, encima vamos a realizar el aumento. 1, 2. Tenemos aumento, 2 puntos bajos, aumento. Aquí finalizamos con 2 puntos bajos. 1, quitamos el marcador y 2. Colocamos nuevamente el marcador de este lado. 7 puntos bajos. 1, 2, 6 y 7. Aquí finalizamos con punto bajo. Aquí donde está el siguiente marcador vamos a iniciar con punto de aumento. 1, 2. Aquí hemos colocado el marcador en el primer punto de aumento. Vamos a realizar 2 puntos bajos. 1, 2, punto de aumento. 1, 2, punto bajo, punto de aumento. Aquí vamos a finalizar con 2 puntos bajos. 1 y 2. Colocamos nuevamente el marcador. Realizamos los 7 puntos hasta llegar a este marcador. 1, 2. Hemos llegado al siguiente marcador. Aquí finalizamos con 2 puntos sencillos. Vamos a iniciar con un punto de aumento. 1, 2. Tenemos punto de aumento, iniciamos con punto de aumento. Aquí nos quedan 2 puntos, van a ser puntos sencillos. 1 y 2. Aquí cerramos. Hemos finalizado la cuarta y última vuelta y hemos realizado un total de 38 puntos. Verifiquen que tengan esa cantidad y de un marcador a otro marcador hemos realizado 12 puntos. Miren que en cada lateral hemos realizado 3 aumentos. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Mírenlo. Tengan en cuenta por favor la secuencia. Si inician
con puntos de aumento, finalizan con puntos sencillos. Miren que estos fueron los últimos 2 puntos que realizamos. Aquí finalizamos de este lado con punto sencillo y iniciamos acá con puntos de aumento. Deben seguir esa secuencia para que la base les quede ovalada. Miren cómo ha quedado esta base. Aquí miren cómo se pone. ¿Por qué se pone así? Si la base de ustedes se les coloca de esta forma, no se preocupen, tienen que ir acomodando. Después que hayan verificado que tienen los puntos completos, deben de ir acomodando la base. Primero porque estamos trabajando con una aguja más pequeña, tratando de que los puntos nos queden un poquito cerrados. Ya miren cómo ha quedado. Aquí tenemos 18 centímetros de largo. Y aquí tenemos 9 centímetros y medio de ancho. Miren cómo ya nos ha quedado la base. Miren que aunque la estamos trabajando con una aguja un poco más pequeña, aún así se siguen viendo puntos de luces. Es normal por el punto que estamos trabajando, que es un punto bajo sencillo. Si lo estuviéramos trabajando con un punto bajo centrado, no se vieran esas aberturas. Pero como es un punto bajo sencillo, es normal que se vea, y si estás trabajando con este trapillo pluma licrado, se va a ver. Si estás trabajando con un trapillo de algodón, no se va a ver, pero tú sabes que el bolso te va a quedar un poquito más pesado. Vamos a realizar ahora la vuelta para empezar a hacer el cuerpo del bolso. En esta vuelta no vamos a realizar aumentos, vamos a pasar la aguja, miren, en la hebra que fue hacia atrás debajo de la cadeneta, pasamos la aguja en el centro, colocamos la orejita reservada dentro del ganchillo, ajustamos, tomamos hebra, pasamos por todas, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Miren que aquí nos queda el primer punto ya como en crucecita. Vamos al siguiente, debajo de toda la cadeneta, pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Vamos al siguiente. Ya estamos aquí en el último punto. Vamos a hacer el cierre de esta primera vuelta de subida. Miren cómo nos ha quedado. Aquí se va viendo encocadito porque aquí ya le estamos dando la forma hacia arriba. Hemos finalizado esta primera vuelta con un total de 38 puntos. Vamos a abrir la segunda. No realizamos aumentos. En la segunda vuelta tampoco vamos a realizar aumentos. Dan altura y cierran. Van el mismo proceso de esta forma. Vamos a cerrar esta segunda vuelta. De la misma forma pasamos de la parte de atrás de la cadeneta de la primera, llevamos la orejita hacia atrás y ajustamos. Miren cómo ha quedado esta segunda vuelta. Miren cómo se ven esos puntos de bonito en forma de X o de crucecita. Miren qué bonito. Esta es la segunda vuelta de subida. Siempre que finalicemos, tratemos de ir acomodando la vuelta que realicemos. Miren cómo ya se va viendo. Miren que la base quedó planita. Miren qué bonita. Voy a seguir subiendo y ya les muestro cuántas vueltas vamos a realizar y cómo va a continuar el proceso. Ya le he dado la altura necesaria a la pieza. Miren cómo ha quedado. Aquí he realizado 7 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren aquí donde está la última vuelta con aumento. Miren cómo ha quedado el punto.
les quiero mostrar la diferencia si aún de pronto no la han notado. Aquí he tejido una pieza con el punto bajo normal. Quiero que miren la diferencia. Miren que aquí el punto tiene forma de V, de V, miren. Mientras que acá el punto se ve en forma de X. Vamos a realizar la octava vuelta y en esta vamos a iniciar reducciones. Va a ser la única vuelta con reducción que vamos a hacer. Vamos a acomodar nuestra pieza de esta forma. Y vamos a colocar marcadores de punto. Vamos a hacer una reducción aquí en las esquinas. Miren que aquí en las esquinas me queda 1 y 2 puntos, 1 y 2 puntos. Estos dos punticos, ahí los voy a marcar. Este y este son los que vamos a hacer la reducción. Vamos a contar 1 y 2. Vamos a hacer 2 puntos sencillos y en los siguientes puntos aquí vamos a hacer la reducción de estos dos. Entonces hacemos la reducción de estos dos, realizamos 2 puntos sencillos, aquí realizamos la reducción de estos 2 puntos, aquí realizamos 2 puntos sencillos y aquí realizamos la siguiente reducción. De este lado aquí tenemos el marcador. Miren que aquí vamos a hacer la subida, vamos a hacer un punto sencillo, 2 puntos sencillos, hemos colocado el marcador donde vamos a iniciar la reducción, 1 y 2, vamos a contar 2 puntos sencillos, 1 y 2 y aquí está el tercero. Aquí vamos a hacer la siguiente reducción de este punto con el que está al lado. Miren que aquí tendríamos 2, al llegar de este lado aquí vamos a hacer la siguiente reducción. 1 y 2 sería este punto. Recuerden que ya vamos de venida, entonces sería este y el que está de este lado. Ya hemos ubicado los marcadores, ahora vamos a hacer el cierre para abrir la siguiente vuelta. Pasamos la aguja debajo de la hebra que fue hacia atrás. Ahí ajustamos. Vamos al siguiente punto, ya tenemos el primer punto bajo, vamos al segundo. Aquí vamos a hacer la primera reducción, quitamos el marcador, pasamos la aguja en la primera cadeneta, tomamos hebra, pasamos la aguja en la siguiente cadeneta, tomamos hebra. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Aquí pasamos por todas. Miren, así nos tiene que quedar. Vamos a hacer ahora 2 puntos sencillos. 1 y 2. Miren cómo nos ha quedado la primera reducción. Ya tenemos los 2 puntos sencillos, quitamos el siguiente marcador y vamos a hacer la segunda reducción. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, vamos al siguiente punto. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por todas. Tenemos la segunda reducción, vamos a hacer puntos hasta antes del marcador. Ya estamos aquí en el marcador, vamos a hacer la reducción de este lado, la primera, quitamos el marcador, pasamos hebra, tomamos la primera, vamos al siguiente marcador y tomamos la segunda. Aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Vamos a hacer los 2 puntos bajos, 1
y 2. Quitamos el marcador, realizamos el siguiente. 1. Tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Realizamos los 2 puntos bajos. 1. Y 2. Quitamos el siguiente marcador y hacemos la última reducción de este lado. 2. Vamos a trabajar los puntos hasta llegar antes del marcador. Hemos llegado ya aquí al último marcador donde vamos a hacer la última reducción. Tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Damos altura a esta orejita y la vamos a pasar la aguja en la primera cadeneta. Colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Hemos finalizado la vuelta número 8 con un total de 32 puntos. Verifiquen que tengan esa cantidad. Les quiero mostrar de aquí, del primer punto de reducción al siguiente punto de reducción, en el centro tenemos 9 puntos bajos, igual de este lado. Vamos a realizar la última vuelta y esta es la número 9, va a ser de puntos bajos sencillos, no vamos a hacer ni reducciones ni aumentos, solo puntos bajos. Aquí ya tengo el primer punto. Vamos a trabajar puntos bajos por toda esta vuelta hasta llegar a este último punto. Ya hemos llegado aquí al último punto. Vamos a cerrar esta vuelta. Hemos finalizado la vuelta número 9 con un total de 32 puntos, la misma cantidad de puntos de la vuelta número 8. No cortamos la hebra porque vamos a realizar con la misma hebra lo que va a ser la asa. Entonces vamos a acomodar el bolsito de esta forma y miren, aquí nos ubicamos en estos dos puntos. Aquí está 1 y 2. Vamos a contar 1, 2 y 3 en el tercer punto. Vamos a colocar un marcador. Contamos desde donde está el marcador 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a colocar el siguiente marcador. Entonces aquí tenemos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De este lado también vamos a hacer el mismo proceso. Desde este marcador contamos 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El punto 6 nos da aquí en el cierre. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, colocamos la orejita reservada, ajustamos, tomamos hebra. En este primer punto vamos a hacer un aumento, 2 puntos dentro del mismo punto. Pasamos la aguja, tomamos hebra y damos altura. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a realizar los puntos hasta llegar al marcador. Quitamos el marcador, realizamos el último punto. Bueno, aquí ya hemos realizado los 6 puntos. Les voy a mostrar por qué realizamos aumento en la primera. Miren que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas.
abajo tenemos 6 puntos. Si no realizábamos el aumento de este lado, nos quedaban solo 5 cadenetas encima de los 6 puntos. Recuerden que este vendría siendo el primero. Al realizar 2 puntos dentro del mismo punto, logramos realizar una primera cadeneta completa. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Damos altura a esta orejita y aquí empezamos a hacer el cierre de la asa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos trabajar continuo, pero vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a pasar la aguja. Miren que aquí está la primera cadeneta. Pasamos la aguja de adelante hacia atrás, colocamos la hebra reservada y la llevamos hacia adelante. Aquí ajustamos un poco, tenemos una cadeneta, tomamos hebra y cerramos. Aquí realizamos el primer punto. Dentro de ese mismo punto vamos a hacer nuevamente el aumento para finalizar con 6 puntos, o sea 6 cadenetas. 1. Vamos a hacer ahora los puntos bajos debajo de cada cadeneta. Mirenlas aquí donde están, aquí, no sé, a veces no se distingue bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, aquí 5, ya les muestro. Pasamos en la que está al lado, debajo de toda la cadeneta, tomamos hebra, damos altura y realizamos un punto. Vamos a la siguiente, damos altura y realizamos el tercer punto. Miren ahí donde está la cadeneta. Miren dónde está la siguiente. Miren aquí donde está la última. Acomodamos bien y aquí podemos ver donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas. Ya este vendría siendo el inicio de la primera unión. Ahora vamos a realizar de este lado la asa más larga para unirla con esta que va a quedar acá. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Aquí cortamos la hebra, sacamos y reservamos de este lado. Vamos a iniciar de este lado, llevamos la hebra hacia atrás, quitamos el marcador, pasamos la aguja, tomamos hebra, realizamos el primer punto. Recuerden que en ese primer punto vamos a hacer un aumento. Entonces hacemos el siguiente. Aquí aprovechamos para ir escondiendo la hebra. Quitamos el marcador. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a darle altura a esta orejita y la vamos a pasar debajo de la primera cadeneta de este lado. Recuerden que ya aquí vamos a empezar a cerrar.
Realizamos aquí el primer punto y dentro de ese mismo punto vamos a hacer el aumento, otro punto. Aquí sigue la siguiente cadeneta. Aquí está la otra. Y aquí está la última cadeneta. Miren aquí donde está. Pasamos la aguja. Y ahí cerramos. Verifiquen siempre que cierren que tengan los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a estirar la hebra. Ya aquí tenemos la segunda vuelta. Vamos a realizar la tercera. Pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta, de adelante hacia atrás, tomamos la orejita reservada, llevamos hacia adelante. Tengan en cuenta que la hebra siempre les quede hacia afuera. Hacemos el primer punto. Dentro de ese mismo punto vamos a hacer el aumento. Vamos al siguiente. Hemos finalizado la tercera vuelta y miren así tenemos que ir subiendo. Ya les muestro cuántas vueltas vamos a realizar hasta llegar de este lado. Ya he finalizado la asa, aquí he realizado 18 vueltas. Vamos a contar desde la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Les voy a dar las medidas. Tiene 20 centímetros de largo y de diámetro tiene 10 centímetros. Miren el grosor. Un grosor de 10 centímetros. Miren que los puntos están parejitos. Aquí se ve así porque aquí recuerden que tenemos la unión de las vueltas. Aquí ya tenemos 2 vueltas iniciadas. Vamos ahora a pegar. Si ustedes desean realizar la asa más larga, realizan más vueltas, o si la desean más corta, ya saben, realizan menos vueltas. Este largo es proporcional al tamaño del bolso. Miren que quedó perfecto. Vamos ahora a cerrar. Aquí ya he cortado la hebra, miren que he dejado suficiente. Lo voy a trabajar con una aguja lanera. Aquí tengo el primer punto. Vamos a sacar la hebra. Miren cómo nos ha quedado. Vamos a iniciar la costura. Acomodamos esta parte de la asa justo enfrente de la que está debajo. Recuerden que tienen que tener en cuenta que quede punto con punto para que queden parejas las costuras. Así esta línea sube, esta línea continúe. Miren que aquí ubicamos los puntos frente con frente. Nos damos cuenta porque miren la línea. Miren que continúa hacia arriba. Miren que aquí la línea continúa. Entonces vamos a hacer la costura de esta forma. Aquí tenemos la hebra hacia arriba. Vamos a llevarla hacia abajo. Miren que aquí está la cadeneta de abajo. Vamos a hacer una costura envolvente.
pasamos debajo de la cadeneta, ahí mismo, miren que es ahí mismo, la misma cadeneta. Ahora vamos a la cadeneta que está al lado y subimos en la que está al lado. Vamos a hacer 2 puntos ahí para reforzar la unión. Vamos a la cadeneta que está al lado y la que está encima. Ajustamos bien, miren que ahí queda bastante apretadito. Miren que casi no se distingue la unión. Vamos a la siguiente. Y la que está encima. Miren que los puntos cadeneta con cadeneta. Aquí nos queda un punto. Miren que ya es donde está la hebra abajo, el último punto y el último punto que está encima. Ahí ya le hemos dado costura a toda esta parte. Miren que no se nota la diferencia, no se ve muy marcada esa unión porque las hebras simulan ser puntos. Aquí en esta última, para darle más fuerza, vamos a tomar en la misma hebra, hacemos una doble costura. Esta hebrita la llevamos acá arriba. Van llevando la hebra hasta que queden las dos pegaditas. Miren que aquí ya están junticas y ya no se va a ver tampoco el nudo muy marcado. Ahí hacemos doble nudo. Aquí va 1. Y 2. Ya miren, quedó bien ajustada. Estas hebras no las vamos a cortar. Vamos a llevarlas por dentro de la asa. Esta hacemos el mismo proceso. Ya hemos finalizado la unión de la asa. Miren que hemos escondido las hebras por dentro y miren cómo ha quedado la unión, no se nota. Miren lo fuerte que ha quedado. Vamos ahora a colocar el broche. Yo voy a usar este broche de imán pequeño, mírenlo, son de los pequeñitos. Este trae un segurito de la parte de atrás. Aquí he cortado 2 hebras de aproximadamente 30 centímetros, las vamos a colocar encima del broche y vamos a colocar el seguro. Aquí apretamos bastante y vamos cerrándola con la ayuda de una pinza. Ya tenemos los broches listos, miren cómo han quedado. Vamos ahora a colocarlos, vamos a poner el grueso de la parte de atrás. Tienen que mirar que queden en el centro. Ya hemos llevado las hebras hacia adelante.
Miren, ya tenemos el broche frente con frente. Ahora sí vamos a desbrocharlo. Ya sabemos que está en buena posición. Vamos a llevar estos dos punticos juntos aquí debajo de las hebras. Miren. Ahí vamos a hacer un pequeño nudo. Pasamos nuevamente, miren que el nudo quedó una hebra para este lado y una de este lado. Vamos a pasar las hebras contrarias. Ahora las llevamos nuevamente hacia atrás. Miren cómo ha quedado, ni se nota, y ahí colocamos un broche. Vamos a esconder la hebra de la parte de abajo de los puntos. Ahí pegamos con un puntico de silicona y cortamos. Y listo, ya hemos colocado el primer broche, la primera parte del broche. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Hemos finalizado ya la postura del broche. Ahora voy a colocar la marquilla. Esta lleva el nombre de mi emprendimiento. Ustedes pueden personalizarla y colocar el nombre de su emprendimiento. Voy a hacer la costura con aguja y un hilo nylon. Este es el más delgado. Vamos a hacerlo normalmente, verifiquen que quede en el centro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aquí. Pasan dentro de los puntos. Nuevamente se devuelven, es una costura normal. Tienen que hacerlo debajo del punto para que no se note mucho el nylon. Se devuelven nuevamente. Y de regreso de este lado. Listo, van a hacer el mismo proceso de este lado. Hacen el nudito a las puntas y las esconden. Miren cómo quedó el bolsito de la parte de adentro, quedó bastante espacioso. Miren lo hermoso que ha quedado. Les quiero mostrar donde hemos hecho la subida. Miren que no se nota, quedó de este lado, miren. No se nota la subida, la base quedó perfecta. Aquí lo voy a decorar con una borla que les realicé. Ustedes pueden realizar esta borla. Tengo el paso a paso de cómo elaborar las borlas, se los voy a dejar aquí en el enlace. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios los bendiga. Chao.